Hola y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar sobre la segunda revolución industrial, las transformaciones científicas y tecnológicas de esta, y también vamos a hablar sobre 4 pensadores fundamentales en el pensamiento administrativo. Entonces, primero me gustaría mencionarles las transformaciones científicas y tecnológicas. Entonces, primero pues hubo el reemplazo de motor a vapor por derivados del petróleo. Hubo un motor de expansión. El acero se reemplazó por el hierro y las nuevas fuentes de energías eran petróleo y electricidad. Bueno, también es importante que hablemos sobre la primera revolución industrial. La primera revolución industrial en cuanto a cambios tecnológicos y científicos, tenemos la máquina de vapor como literalmente esa es la máquina donde se hace todo en esa época. Tenemos el carbón como fuente de energía, también tenemos fábricas de hilar, como las primeras fábricas de hilar. Aquí el trabajador está todo el tiempo como en función de la máquina, trabajando siempre para la máquina, son robots de máquinas, no pueden opinar, no pueden pensar nada más aparte de hacer su trabajo bien. Entonces, pues aquí en la primera y en la segunda, pues eso como de la relación, como cómo funcionan en las empresas y en las organizaciones es muy parecido, porque en realidad no cambia mucho cómo el trabajador se comporta frente a las máquinas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Taylor. Taylor es un personaje muy importante en el pensamiento administrativo. Él nació en Estambul en 1841. Taylor nos habla de 4 principios fundamentales que ya les voy a mencionar ahorita. Primero quisiera aclarar que Taylor se centra específicamente en la producción a partir de la planta. O sea, planta de producción, literal, ahí está toda la productividad. Entonces, primero, el primer principio es la ciencia del trabajo, desarrollar la ciencia del trabajo. Para generar mayor productividad debe ser a partir de la racionalización del trabajo. En esta, él se enfoca específicamente en aumentar la productividad como fabricando a mayor escala y pues enfocándose como en los trabajadores y en sus puestos específicos. Él encuentra el tiempo, método y movimientos e incentivos como dentro de la planta de producción, también diagramas de flujo, de procesos. El hombre es como una máquina que trabaja con sus 2 manos y está constantemente trabajando, literalmente. Pues no sé si han escuchado muchas veces cuando nos hablan de la primera revolución industrial o de la segunda, que en las películas generalmente parece que la gente está full trabajando, todo el tiempo está ahí, hubieron muchísimos muertos, hubieron muchísimos problemas, porque era el trabajador conectado full time con la máquina, literalmente. Ese es el primer principio que nos plantea Taylor. El segundo principio que Taylor nos plantea es la selección científica de los trabajadores y formación del obrero a partir de sus propias habilidades. Digamos que aquí hacen una selección científica de cada trabajador y él decide en qué quiere trabajar porque pues él sabe para qué sirve. El tercer principio es la colaboración íntima y personal entre el obrero y los dirigentes para aplicar, como para mejorar su trabajo y aplicar la ciencia del trabajo. Bueno, y el cuarto principio es la división del trabajo y responsabilidades, es casi por igual. El obrero hace todo el trabajo manual y pues los patrones o dirigentes hacen como el labor intelectual. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la teoría de Fayol, la teoría del carácter formal y normativo. Formal significa orden del conocimiento y normativo significa indicar el deber ser. Vamos a hablar sobre el esquema básico. El esquema básico es operación de la empresa, elementos de la administración y procedimientos de la administración. Ahora vamos a hablar sobre las funciones básicas. Fayol nos divide el trabajo en funciones, en controlar, en dirigir, en comandar, como bueno, dirigir, en organizar y en planear. También nos habla de funciones técnicas. Estas funciones técnicas son funciones comerciales, funciones financieras, funciones contables y las funciones de seguridad, que son como la que gobiernan, como el gobierno de la empresa para cumplir las metas. Y este es como el proceso de la administración. Fayol también nos dice que la planeación implica unidad, continuidad, flexibilidad y precisión. Aparecen en organización el organismo material y el organismo social. El organismo material más o menos se encarga como de traer los recursos y el organismo social las 6 funciones esenciales
de las organizaciones, más o menos dirigir, coordinar, controlar, entre otras. Fayol encuentra 14 principios, a diferencia de Taylor, él encuentra 14 principios fundamentales. Entre esos 14 principios está la división de trabajo por funciones, está la autoridad, el que establece, o sea, como el que da la orden, que eso está como en la labor del gerente, la disciplina, hay que seguir las normas y las reglas establecidas. El principio es la unidad de dirección, el quinto es la unidad de mando, el séptimo es la renumeración, el sexto es la subordinación, el octavo es la centralización, el noveno es las jerarquías, el décimo es el orden, el 11 es la equidad, el 12 es la estabilidad del personal, el 13 es la iniciativa como libertad de los subordinados y el 14 es el espíritu del grupo. Entonces, ese más o menos es Fayol. Ahora vamos a ver a otro pensador administrativo bastante importante, que es Weber. Weber es un pensador que nos dice que debemos regular controles y reglas y jerarquías, y él es impulsado por la burocracia. También nos dice sobre la racional legal, es como la cita que tiene él sobre la racional legal, sobre lo anterior que dije, y las relaciones entre como los miembros del grupo son impersonales y no se trabaja como con base a la amistad, y las tareas y las responsabilidades son claras para cada miembro del grupo, entonces siempre hay reglas claras. Ese es por un lado como Weber, y ahora vamos a pasar a Mayo. Mayo es un poquito muchísimo más humano, él trae consigo las relaciones humanas en una organización. Esto amplía muchísimo el pensamiento administrativo en todos los aspectos de la vida. Él se centra más como en los aspectos emocionales del trabajador. Para él resulta más importante que los físicos. Entonces, y que la aparición social de los trabajadores es un componente fundamental de la productividad. Entonces, él se centra full en el trabajador, en que se lleven bien, en que se respeten, en que pues como que el trabajador se sienta bien en una empresa hace que éste sea muchísimo más productivo. Esto es totalmente contrario a casi todos los anteriores mencionados. De pronto Fayol no, porque pues no es que hable de las relaciones humanas, pero él sí como que intenta dividir el trabajo en funciones, y pues ahí como que uno se siente. Bueno, muchísimas gracias por ver el video. Los espero para la próxima, que vamos a hablar sobre la tercera revolución industrial. Chao.